Ethan Parker, un adolescente de pelo desaliñado y una sonrisa burlona en el rostro, se acercó a Leonard Brown, que estaba sentado tranquilamente en un desgastado banco del parque. La placa de bombero de Leonard, sujeta a su vieja cartera de cuero, descansaba a su lado mientras la fría madera del banco presionaba contra sus palmas. El parque estaba lleno de actividad, pasaban corredores y las risas de los niños resonaban en el aire, pero Leonard había encontrado su paz en ese pequeño rincón del mundo. Un lugar donde podía reflexionar desde que se jubiló. El sonido de pasos rápidos y desiguales rompió el ritmo del parque, pero Leonard mantuvo la mirada hacia adelante, concentrándose en la cálida luz del sol que se filtraba a través de los árboles. Una sombra cayó sobre él. «Oye, viejo», dijo una voz aguda, con un toque de burla. Leonard levantó la vista para encontrarse con la expresión burlona de Ethan, el mentón del chico inclinado en una confianza petulante. Leonard suspiró para sus adentros, pero mantuvo la compostura. «Buenas tardes», respondió con calma. Ethan se quedó allí, moviéndose de un lado a otro como si buscara diversión. Su sonrisa se hizo más amplia. «Supongo que es fácil quedarse sentado todo el día cuando no tienes nada mejor que hacer». El rostro de Leonard permaneció tranquilo mientras respondía, «Me gané mi descanso después de años de trabajo duro. Así es como funciona». El chico resopló y se metió las manos en los bolsillos. «¿Trabajaste duro, eh? ¿Qué hacías? ¿Limpiar lo que la gente dejaba tirado?» Leonard apretó el bastón con más fuerza, pero su voz se mantuvo firme. «Fui bombero. Salvé muchas vidas y ayudé a mucha gente». Ethan se rió entre dientes y entrecerró los ojos. «Sí, claro. Parece que a la gente como tú se le da mejor recibir órdenes que darlas». Leonard sopesó su respuesta, familiarizado con ese tipo de falta de respeto sutil envuelta en un tono informal. Sabía que no debía permitir que eso le afectara. «Todo hombre tiene algo que ofrecer si los demás están dispuestos a aprender», dijo en voz baja, recostándose en el banco. Ethan se inclinó más cerca, claramente irritado por la actitud tranquila de Leonard. «Debe haber sido duro», sin embargo, se burló. «Estar parado frente a personas que no se parecían a ti. Apuesto a que no encajabas mucho». La mirada firme de Leonard se fijó en la de Ethan, pero no dijo nada, dejando que el silencio se hiciera pesado entre ellos. Ethan vaciló un poco, confundido por la falta de reacción de Leonard. Después de un momento, el chico se burló y se alejó arrastrando los pies, mirando hacia atrás por encima del hombro mientras Leonard lo veía irse. Leonard sintió que la tensión en su pecho se aliviaba un poco, aunque sabía que esto no había terminado. El rápido arrastrar de los pasos de Ethan pronto regresó, su sonrisa más amplia como si hubiera encontrado un nuevo juego para jugar. «¿Todavía estás aquí, viejo?» Ethan se burló, recogiendo una pequeña piedra del suelo. «Supongo que no te mueves demasiado rápido estos días». Leonard no respondió, sus dedos se apretaron alrededor de su bastón. La piedra rebotó en las botas gastadas de Leonard, pero se negó a darle a Ethan la satisfacción de mirar hacia arriba. «¿Sabes?», dijo Ethan, inclinándose para agarrar otra piedra, «mi padre dice que algunas personas simplemente no saben cuál es su lugar. Tal vez tenga razón». Leonard cerró los ojos e inhaló profundamente por la nariz mientras las palabras del chico destilaban desprecio, una arrogancia venenosa transmitida como una reliquia. Una segunda piedra golpeó el banco, esta vez cerca de la mano de Leonard. «¿Qué? ¿No tienes nada que decir?», insistió Ethan, inclinándose para acercarse. «Me lo imaginé. Es duro hasta que alguien te devuelve el empujón, ¿eh?» Leonard finalmente levantó la mirada y se encontró con los ojos de Ethan con una mirada firme. Su voz, cuando salió, fue tranquila pero firme. «Si te gusta esta historia suscríbete y compártela, gracias». La voz de Leonard atravesó la tensión, tranquila pero con un matiz de firmeza. «Tienes mucho que decir para alguien que no ha vivido lo suficiente para saber lo que significa
dijo, con su mirada fija clavada en la de Isen. El chico parpadeó, sorprendido por las palabras de Leonard. Pero en lugar de dar marcha atrás, Isen sonrió, como si creyera que había tocado una fibra sensible. Tiró otra piedra, esta vez golpeando la bota de Leonard. Tal vez deberías haber trabajado más duro, se burló Isen. Entonces no estaría sentado aquí solo, sin hacer nada. Leonard apretó más el bastón y la madera crujió levemente bajo la presión. Su voz permaneció firme, pero con una advertencia: hijo, será mejor que tengas cuidado con tus palabras. No sabes con lo que te estás metiendo. Isen se acercó más, ignorando por completo la advertencia. Sé exactamente con lo que me estoy metiendo, dijo, con un tono lleno de falsa bravuconería. Eres solo otro tipo que cree que se le debe algo. Mi padre lo dice todo el tiempo. Leonard se enderezó en su asiento, sus ojos penetrantes observaban a Isen mientras la confianza del chico crecía con cada insulto. Otra piedra voló, rebotando en la espinilla de Leonard con un golpe sordo. El dolor fue menor, pero el significado era claro. Leonard suspiró, sintiendo el peso de sus años, sus luchas y el dolor familiar de momentos como estos. Sin embargo, se mantuvo firme. ¿Crees que lanzar piedras te convierte en un hombre?, preguntó Leonard, con voz firme pero controlada. Isen se rió entre dientes, pateando la tierra bajo sus pies. No, pero es divertido verte sentado ahí y aguantándolo. Supongo que estás acostumbrado a eso, ¿eh? La calma que anclaba a Leonard comenzó a cambiar, una frustración lenta crecía dentro de él. Había visto ese tipo de arrogancia demasiadas veces antes, la misma ignorancia transmitida de una generación a la siguiente. Aún así, luchó por mantener la compostura. Su supervivencia siempre había dependido de su capacidad para permanecer firme. Muchacho, dijo Leonard con firmeza, su voz cortando la risa de Isen, estás jugando un juego peligroso. Un día, alguien te enseñará que las palabras no te protegerán de las consecuencias. Isen se encogió de hombros, sin perder la sonrisa. Arrojó otra piedra, que aterrizó con fuerza en la pierna de Leonard. El sonido fue más agudo, la acción más deliberada. Sin embargo, Leonard no se inmutó. Pero en su interior se estaba gestando una tormenta, una que el chico no podía ver. La mueca de desprecio de Isen se hizo más grande cuando se inclinó más cerca. Supongo que ese alguien no eres tú, se burló. Por primera vez, un destello de algo que no era calma pasó por los ojos de Leonard, pero permaneció sentado, dejando que Isen se alejara con una falsa sensación de victoria. Todavía había tiempo, pensó Leonard, todavía una oportunidad para que esto terminara antes de que fuera demasiado lejos. El parque parecía más tranquilo ahora, pero Leonard sabía que no era el mundo que lo rodeaba lo que se había calmado, sino la densa tensión que se cernía entre él y Isen, como una tormenta a punto de estallar. Leonard mantenía la mirada fija en los árboles que se balanceaban, deseando que su pulso se estabilizara, aunque su mano seguía apretada alrededor de su bastón. Isen no se había ido. Sus pasos se arrastraban de un lado a otro por el camino de grava, sin rumbo pero con determinación. Buscaba más tensión, más conflicto, más control. Después de una larga pausa, Isen rompió el silencio, con su voz llena de petulancia. «Sabes», dijo, «mi padre siempre dice que la gente como tú no entiende una broma». El pecho de Leonard se encogió, pero su mirada permaneció fija al frente, su rostro inexpresivo. Isen se acercó más, lanzó una piedra al aire y la atrapó varias veces. El suave sonido que hizo al caer en su mano fue irritante, como un mosquito persistente zumbando en el oído de Leonard. Sí, continuó Isen, sus palabras ahora más duras, con la intención de herir. Dice que todos ustedes actúan como duros, pero en el fondo, tienen miedo. Es por eso que no responden. Las palabras le dolieron más esta vez, pero Leonard permaneció en silencio, con la respiración pausada y regular. Isen rodeó el banco lentamente, con los ojos brillantes de satisfacción.
Apuesto a que ni siquiera te esforzaste por lo que tienes, insistió Isen, con un tono más alto y agresivo. Dejaste que la gente te diera la lata, ¿no? Así es siempre, logras que todos sientan pena por ti. Leonard apretó la mandíbula cuando las palabras de Isen le calaron más hondo y le hicieron daño en viejas heridas. Décadas de aprender a mantenerse firme bajo presión, de mantenerse por encima de personas como Isen, luchaban contra la creciente frustración que sentía en su interior. El chico se inclinó para acercarse más y su voz se convirtió en un susurro venenoso. Mi padre dice que hay una razón por la que la gente como tú vive en ciertas partes de la ciudad. Dice que es porque no sabéis cómo hacer algo por vosotros mismos. Leonard apretó los dientes y fijó la mirada en el horizonte. Había oído ese tipo de comentarios demasiadas veces. Cada palabra era un reflejo de la ignorancia transmitida de generación en generación, y aún así, Leonard sabía que no podía dejar que eso lo arrastrara al juego del chico. Leonard ya se había topado con gente como Isen Parker demasiadas veces antes, aquellos que pensaban que eran mejores, que llevaban la arrogancia como una armadura. Pero no estaba dispuesto a dejar que ese muchacho, ese niño, lo desconcertara. Isen, envalentonado por el silencio de Leonard, se volvió más audaz. ¿Qué? ¿No tienes nada que decir? Pensé que serías más duro que esto. Supongo que mi padre tiene razón, solo un grupo de vagos que culpan a los demás de sus problemas. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, espesas y sofocantes, presionando contra el pecho de Leonard como un peso. Leonard podía sentir la ira hirviendo bajo la superficie, el ardor de toda una vida de insultos y desaires burbujeando. Sabía que si abría la boca ahora, sería difícil mantener la compostura. En cambio, se quedó callado, agarrando su bastón con fuerza, con los nudillos blancos. Frustrado por la negativa de Leonard a reaccionar, Isen soltó una risa aguda. ¿Vas a quedarte sentado ahí como un buen chico, eh? El insulto fue más duro que los otros, más agudo y deliberado. La máscara de calma de Leonard se quebró por primera vez y Isen lo vio, un destello de algo en la mirada de Leonard. Isen sonrió, inclinándose aún más cerca, con voz baja y burlona. Sí, eso es lo que pensé. No tienes lo que necesitas, ¿verdad? Igual que el resto, sentado esperando una limosna, con la esperanza de que alguien se sienta mal por ti. Leonard lo miró fijamente, las palabras del chico resonaban en sus oídos. Quería decir algo, algo contundente que atravesara la ignorancia de Isen y le hiciera comprender lo equivocado que estaba. Pero Leonard sabía que eso era exactamente lo que Isen quería, una reacción. Una forma de convertir el momento en una falsa victoria. En cambio, Leonard habló lentamente, en voz baja y controlada. Te estás cavando un hoyo muy profundo, hijo. Un día, mirarás atrás y verás lo equivocado que estás. Isen se burló, poniendo los ojos en blanco. Sí, claro. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de dejar que gente como yo te rodee. Arrojó otra piedra, esta vez más fuerte, que golpeó la pierna de Leonard. Leonard se estremeció ligeramente, el fuerte impacto rompió su control. Isen se dio cuenta y sus ojos se iluminaron como si finalmente hubiera ganado un juego invisible. ¿Ves? Ni siquiera puedes defenderte a ti mismo. Isen se acercó, con el pecho inflado por una confianza recién adquirida. No me extraña que la gente como tú siempre esté en el fondo. Los músculos de Leonard se tensaron. Ya había soportado suficiente. Años de aprendizaje para mantenerse firme y tranquilo bajo presión luchaban contra el peso de la crueldad de Isen. La voz de Leonard atravesó la arrogancia del muchacho como una espada, tranquila pero firme. Aléjate, muchacho. Antes de que hagas algo de lo que te arrepientas. Isen, envalentonado por el breve estremecimiento de Leonard, sacudió la cabeza y sonrió. No me iré a ninguna parte. No hasta que te pongas de pie y me demuestres de que estás hecho realmente. El desafío se cernía entre ellos, pesado y volátil.
Leonard supo entonces que esto no terminaría sin acción. No podía quedarse sentado allí por más tiempo. Isen no se detendría hasta que Leonard dejara en claro que no era alguien con quien se pudiera jugar. Con un movimiento deliberado, Leonard colocó ambas manos sobre su bastón y se levantó del banco. Sus piernas se sentían pesadas, agobiadas por los años de silenciosa resistencia que había soportado, pero se mantuvieron firmes mientras se erguía en toda su altura. Isen dio un paso atrás involuntariamente, sorprendido por la imponente presencia del hombre mayor. Leonard lo miró fijamente, con ojos fríos pero controlados. He pasado por más de lo que jamás podrías imaginar, dijo Leonard, con voz firme, cada palabra deliberada. Y te lo digo por tu propio bien, aléjate. Ahora. La bravuconería de Isen vaciló por un momento, pero rápidamente la disimuló con una mueca de desaprobación. Se acercó de nuevo, negándose a dar marcha atrás. ¿Qué? ¿Crees que ponerme de pie me va a asustar? Su voz era cortante, aunque se deslizó un dejo de incertidumbre en ella. ¿Crees que eres duro ahora? Leonard se mantuvo firme, sin apartar la mirada de Isen. Más duro de lo que jamás te imaginarás, dijo con calma. Isen resopló y arrojó otra piedra a los pies de Leonard. Eres solo un anciano. No me asustas, se burló Isen, haciendo una pausa antes de añadir, ¿qué vas a hacer, ¿Golpearte con tu bastón? Los dedos de Leonard se apretaron alrededor del bastón, pero no lo levantó. Su mandíbula se tensó mientras el pulso latía en sus oídos. No necesito golpearte, muchacho, dijo Leonard, con voz firme. Estás haciendo un buen trabajo derribándote. El rostro de Isen se retorció de ira. Sin previo aviso, empujó a Leonard con fuerza en el pecho. Leonard se tambaleó hacia atrás, su bastón cayó al suelo mientras se apoyaba en el borde del banco. Su corazón latía con fuerza, pero se estabilizó, negándose a caer. Leonard se enderezó y sus ojos se clavaron en Isen, pero ahora había algo diferente en su mirada, algo afilado, inflexible. ¿Eso es todo lo que tienes? La voz de Leonard era baja y peligrosa, cada palabra cortaba la tensión como una cuchilla. ¿Crees que empujarme te convierte en un hombre? Isen apretó los puños con fuerza y su rostro se sonrojó de ira. No te tengo miedo. Gritó, dando otro paso hacia adelante. Esta vez, empujó a Leonard con más fuerza, obligándolo a tambalearse hacia atrás. Leonard casi perdió el equilibrio, pero se contuvo y se agarró al borde del banco. La voz de Isen era un siseo venenoso. No eres nadie. No importas. Leonard, respirando con dificultad, se calmó y sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Pero esta vez no se quedó callado. Enderezó los hombros y se inclinó sobre el muchacho, con una presencia imponente y resuelta. Tienes mucho odio en tu interior, hijo, dijo Leonard con voz firme. Pero el odio no te hace fuerte. Te hace débil. El rostro de Isen se puso rojo y sus puños temblaron mientras se acercaba. Su voz se convirtió en un gruñido. Cállate. No sabes nada sobre mí. La voz de Leonard no vaciló. Sé lo suficiente. Sé que todo ese odio que te han inculcado te va a arruinar, no hoy, tal vez no mañana, pero algún día. Te destrozará, tal como ya te está destrozando ahora mismo. Por un momento, los ojos de Isen ardieron de rabia, pero debajo de eso, Leonard vio el verdadero miedo del chico. Era el miedo de ser visto como quien realmente era, un niño asustado que intentaba hacerse el duro. Ese miedo impulsó a Isen a atacar, su puño se dirigió hacia el pecho de Leonard. Pero Leonard estaba listo. Dio un paso atrás lo suficiente para esquivar el golpe, con su bastón todavía en el suelo, los puños a los costados. No devolvió el golpe. En cambio, se mantuvo erguido, mirando a Isen con una fuerza que el chico no podía igualar. Ya terminaste, dijo Leonard en voz baja, con una voz que transmitía un tono de firmeza que hizo vacilar a Isen.
El puño del chico permaneció cerrado en el aire, con la incertidumbre reflejada en sus ojos. Aléjate antes de que hagas algo de lo que te arrepientas. Pero Isen estaba demasiado sumido en su ira para pensar con claridad. Empujó a Leonard de nuevo, más fuerte esta vez, enviándolo a estrellarse contra el banco. Leonard se quedó allí por un momento, respirando agitadamente, con el cuerpo dolorido por la fuerza del empujón del chico. Apretó los puños, el agudo aguijón del orgullo lo instaba a tomar represalias. Pero algo más fuerte lo detenía, el conocimiento de que si contraatacaba, le estaría dando a Isen exactamente lo que quería. Lentamente, Leonard se incorporó, sus ojos quemándole los de Isen con un peso que llevaba décadas de experiencia y sabiduría. ¿Crees que has ganado algo aquí, muchacho? La voz de Leonard era baja, pero tenía la fuerza de sus años. No has ganado nada. Isen se quedó allí, con los puños todavía apretados y el pecho agitado. Miró a Leonard, sin saber qué hacer a continuación. Había esperado que el hombre mayor contraatacara, para darle una excusa para seguir con la pelea. Pero la negativa de Leonard a intervenir lo había desequilibrado. El silencio entre ellos se volvió pesado y cargado, y se alargó con una tensión tácita. Justo cuando Isen abrió la boca para lanzar otro insulto, o tal vez otro golpe, una voz aguda rompió el silencio. Oye. Aléjate de él. La orden sonó con una autoridad innegable. Tanto Leonard como Isen se giraron y vieron a un oficial alto y uniformado que caminaba hacia ellos con paso decidido. La expresión del oficial Daniel era seria, con la mano apoyada en la radio que llevaba sujeta al chaleco. Sus ojos se clavaron en Isen, pues claramente había visto el empujón. El rostro de Isen palideció de inmediato, sus puños se aflojaron mientras sus brazos caían a los costados. La confianza que tenía momentos antes se esfumó de él, reemplazada por un destello de miedo. Leonard permaneció sentado en el banco, respirando profundamente, agradecido por la intervención repentina. Sin embargo, su cuerpo permaneció tenso, sabiendo lo rápido que podían cambiar las cosas según lo que sucediera a continuación. El oficial Daniel se detuvo entre ellos, con toda su atención puesta en Isen. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó con voz firme y sin dejar lugar a discusión. Isen tartamudeó, abriendo y cerrando la boca mientras luchaba por encontrar una excusa. La bravuconería que lo había impulsado antes se había desvanecido en presencia del oficial, y parecía encogerse bajo el peso de la autoridad que ahora lo miraba fijamente. Te hice una pregunta, dijo el oficial Daniels, en un tono más brusco. ¿Qué estabas haciendo poniendo tus manos sobre este hombre? Finalmente, Isen recuperó la voz, aunque temblaba y se ponía a la defensiva. No lo decía en serio. Estábamos hablando y él estaba intentando hacerse el duro, así que... ¿Qué acabas de decir? Lo interrumpió el oficial Daniels, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Crees que está bien acosar a alguien? ¿Manipular a un hombre mayor? Su tono no dejaba lugar a excusas. Un hombre mayor en el parque, ¿y crees que empujarlo es solo hablar? La voz del oficial Daniels era severa mientras miraba fijamente a Isen. Isen bajó la mirada al suelo, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. No estaba tratando de lastimarlo, murmuró. Fue solo, no sé, una estupidez. No estaba pensando. Leonard permaneció sentado, con la mirada fija en Isen, aunque su respiración se había calmado. Observó cómo el chico luchaba por explicarse, sin saber cómo se desarrollarían las cosas, si Isen recibiría una reprimenda o algo más significativo. Aún así, Leonard sintió una tranquila satisfacción al ver que el chico empezaba a darse cuenta del peso de sus acciones. El oficial Daniel se volvió hacia Leonard y suavizó un poco el tono. ¿Está bien, señor? ¿Necesita atención médica? Leonard negó con la cabeza. No, estoy bien. He pasado por cosas peores. Miró a Isen y luego al oficial. Pero este chico necesita aprender que las acciones tienen consecuencias.
El oficial asintió pensativamente. Eso es exactamente lo que pienso asegurar, dijo, antes de volver a centrarse en Isen. Los ojos del chico se abrieron de par en par cuando el oficial Daniel se enderezó, con una postura firme e inflexible. «Vas a venir conmigo», dijo el oficial. Se acercó a Isen, quien inmediatamente entró en pánico. «Espera, no». Isen levantó las manos en señal de protesta y alzó la voz. «No quise decir eso. Y mi madre se va a poner histérica. No puedes acusarme por algo así. Ni siquiera le hice daño». «Así no es como funciona esto», respondió el oficial Daniels, con un tono firme. «Usted no puede decidir qué es grave y qué no. Usted puso sus manos sobre alguien. Lo acosó. Y ahora, tendrá que afrontar las consecuencias». La respiración de Isen se aceleró y su voz tembló mientras daba un paso atrás. «No, no lo entiendes», tartamudeó. Ni siquiera le importó. No se defendió ni nada. Leonard observaba en silencio, con expresión indescifrable, pero en su interior sentía una tranquila sensación de justicia. El chico empezaba a comprender que sus acciones no eran inofensivas, sino incorrectas. Y ahora, él tenía que rendir cuentas. El oficial Daniels dio un paso adelante y agarró el brazo de Isen con firmeza, pero sin dureza. «Vi lo suficiente para saber que te pasaste de la raya, muchacho. Ahora vámonos». Los ojos de Isen se llenaron de desesperación, pero antes de que pudiera protestar más, se escuchó una voz aguda y llena de pánico. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo con mi hijo?» Leonard giró la cabeza y vio a una mujer que se dirigía hacia ellos con pasos apresurados y el rostro enrojecido por la ira. Era la madre de Isen, Linda Parker. Su voz resonó con fuerza en el parque, con una mezcla de indignación y derecho. Vestida con una elegante blusa y unas gafas de sol caras sobre la cabeza, exudaba la confianza de alguien acostumbrado a salirse con la suya. «¿Qué estás haciendo con mi hijo?», gritó Linda mientras se acercaba al oficial Daniels. «Suéltalo ahora mismo». El oficial Daniel se mantuvo tranquilo y sujetó a Isen con firmeza. «Señora, su hijo fue atrapado acosando y agrediendo a este hombre», dijo, señalando a Leonard, que estaba cerca con una expresión tranquila pero firme. «Está detenido y será llevado a la comisaría». Linda miró brevemente a Leonard, pero no lo reconoció. Su atención se centró únicamente en Isen, con el rostro crispado por la incredulidad. «¿Agresión?», repitió, subiendo de tono la voz. «¿Hablas en serio?». Isen nunca lastimaría a nadie. Se acercó y señaló con el dedo al oficial Daniels. «Lo has entendido todo mal. Mi hijo es un buen chico. No puedes arrestarlo como si fuera un criminal». El oficial Daniels no se inmutó. «Señora, vi a su hijo empujar a este hombre varias veces. Se enfrenta a cargos por acoso y agresión». La cara de Linda se puso roja y su voz se volvió más estridente mientras dirigía su atención a Leonard, que había permanecido en silencio pero atento. «¿Esto es por ti?», espetó. «¿Qué le dijiste? ¿Qué mentiras le dijiste a este oficial? Conozco a mi hijo, él nunca haría algo así a menos que lo provocaran». Leonard le sostuvo la mirada, con expresión firme. «Su hijo no se dejó provocar, señora», dijo con calma. «Él eligió actuar como lo hizo y ahora tiene que afrontar las consecuencias». Los ojos de Linda brillaron de ira. «¿Consecuencias?», susurró, con la voz cargada de veneno. «Oh, ya veo de qué se trata. Te estás haciendo la víctima, ¿no? Intentas hacer que parezca que mi hijo es una especie de monstruo. Todo por culpa de gente como tú». Leonard apretó los labios, pero no mordió el anzuelo. Ya lo había oído todo antes, las acusaciones veladas, el racismo informal oculto bajo capas de negación y de culpabilización. Sabía que no debía dejarse intimidar por eso.
Leonard vio cómo Linda se negaba a aceptar la responsabilidad, una mezcla de culpabilización y rechazo a aceptar la responsabilidad. No iba a permitir que ella convirtiera la situación en algo que no era. Señora, intervino el oficial Daniels, con voz firme y más asertiva, no se trata de hacerse la víctima. Su hijo tomó la decisión de acosar y agredir físicamente a este hombre, y ahora tiene que afrontar las consecuencias. Le sugiero que se calme antes de empeorar las cosas. Linda abrió la boca de rabia y levantó las manos con incredulidad. Peor. Peor. No puedo creerlo. La vida de mi hijo se arruinará porque un anciano no supo aceptar una broma. Se volvió hacia Leonard y entrecerró los ojos con indignación. Esto es ridículo. ¿Sabes de qué se trata, no? Estás tratando de arruinar el futuro de mi hijo por una discusión insignificante. Leonard sintió que se le oprimía el pecho, pero mantuvo la compostura. Su hijo tomó sus propias decisiones hoy, señora, dijo con calma. Y ahora tiene que vivir con las consecuencias. La voz de Linda se alzó y se enfadó más a cada segundo. No. Esto no está bien. Mi Isen nunca haría algo así, a menos que lo provocaran. Se volvió hacia su hijo, con la desesperación grabada en el rostro. Isen, diles. Diles que no hiciste esto. Isen se movió incómodo, sus ojos iban de su madre al oficial Daniels. Mamá, yo no quería que esto llegara tan lejos, tartamudeó. Solo estaba bromeando, ¿de acuerdo? No se suponía que fuera un gran problema. El rostro de Linda se endureció y su voz se elevó un poco más. ¿Estás bromeando? Dicen, no. No has hecho nada malo. Están exagerando, cariño. Estiró la mano y la colocó sobre su brazo. Dile que ese hombre te provocó. ¿Sabes que eso es lo que pasó? Isen bajó la mirada al suelo y su confianza se desmoronó visiblemente. No sé, mamá, murmuró, con una voz apenas superior a un susurro. En realidad no hizo nada. Simplemente me enojé y... Los ojos de Linda se abrieron de par en par con incredulidad. No. Estás confundido. Están tratando de hacerte el malo aquí. Te provocaron, Isen. No atacarías a alguien sin ningún motivo. Isen sacudió la cabeza y su voz se fue haciendo más baja, casi derrotada. Mamá, detente. Por favor. No estás ayudando. Pero Linda lo ignoró y se volvió hacia el oficial Daniels, con un tono frenético. ¿Ves lo que le están haciendo?, dijo con voz temblorosa. Es solo un niño. No lastimó a nadie. Esto es ridículo. La paciencia del oficial Daniels se estaba agotando. Señora, vi con mis propios ojos lo que hizo su hijo, dijo con tono decidido. Él fue el agresor y ahora lo están llevando para interrogarlo. Puede venir a la comisaría, pero esta discusión ha terminado. La voz de Linda se quebró y pasó de la ira a la desesperación. Por favor, déjenlo ir. No quiso hacer daño. No pueden arrestarlo. Es solo un niño. Isen, percibiendo el pánico en la voz de su madre, se volvió hacia ella, con su propia voz temblorosa. Mamá, está bien. No es como si fuera a ir a la cárcel, ¿verdad? Solo me harán algunas preguntas y estaré en casa. No tienes por qué asustarte. Los ojos de Linda se llenaron de desesperación mientras agarraba el brazo de su hijo. Dicen, no. ¿No lo entiendes? Esto podría perseguirte para siempre. Podrías tener antecedentes. Esto podría arruinar tu futuro. El oficial Daniel suspiró y sacudió la cabeza. Se lo están llevando, señora. De un paso atrás. Derrotada, Linda dio un paso atrás, con los ojos llenos de resentimiento pero sin hablar. Leonard la observó con atención, viendo la misma negación y el mismo sentimiento de superioridad que habían envenenado a su hijo.
Isen, cabizbajo y con la confianza destrozada, fue llevado esposado. Linda, a pesar de todos sus gritos y protestas, solo pudo quedarse allí parada y ver a su hijo enfrentarse a las consecuencias de las acciones que ella había pasado años excusando. Leonard permaneció en el banco, siguiendo con la mirada a Isen y al oficial mientras se dirigían al coche de policía. Sabía que no era el final, habría más en la comisaría, pero por ahora se había hecho un poco de justicia. Más tarde, mientras Leonard agarraba el volante de su coche, el suave rugido del motor llenó el silencio. Sus manos estaban firmes, pero su mente no lo estaba. Las calles parecían engañosamente tranquilas, niños jugando en los jardines delanteros, gente paseando a sus perros. Pero para Leonard, todo era diferente. El peso de lo que había sucedido en el parque persistía, presionándolo con fuerza en el pecho. La escena se repitió en su mente, la cara burlona de Isen, sus palabras llenas de odio y la furia de Linda convirtiéndose en algo más feo que la negación. Ella había gritado y se había agitado, tratando de convertir la situación en un espectáculo, pero la verdad era innegable. Por una vez, alguien estaba siendo responsabilizado. Linda Parker estaba ahora en una celda de detención junto a su hijo, Isen. Leonard no esperaba que ella llevara las cosas tan lejos, ni había previsto la escalada de Isen. Sin embargo, cuando Leonard giró por una calle tranquila en dirección a la comisaría, se dio cuenta de que ya nada de aquello le sorprendía de verdad. Los años le habían enseñado demasiado como para sorprenderse por personas como Linda o chicos como Isen. El camino se extendía por delante y los pensamientos de Leonard se remontaron al momento en que Linda había estallado, sus palabras eran agudas e imprudentes, como si el volumen absoluto pudiera ahogar la verdad. No era la primera vez que se encontraba con alguien que creía que las reglas no se aplicaban a ellos, y ciertamente no sería la última. Su privilegio la había cegado, convenciéndola de que podía luchar contra los cargos con indignación en lugar de enfrentar la realidad. Pero la realidad, Leonard lo sabía, no se doblega. Sus manos apretaron ligeramente el volante. La realidad se mantiene firme. Su mente se dirigió a Isen. Leonard había visto a chicos como él antes, demasiado jóvenes para comprender el peso total de sus acciones, demasiado influenciados por la gente que los rodeaba. Isen no había nacido lleno de odio, eso estaba claro para Leonard. No, el odio era algo aprendido, algo que se transmitía. Lo vio en la forma en que Isen miraba a su madre en busca de validación, dejando que ella alimentara su ira y su sentimiento de superioridad. El chico aún no estaba perdido, no como su madre. Leonard se aferró a esa esperanza, aunque sabía que desaprender años de veneno no sería fácil, especialmente con alguien como Linda en su vida. Mientras el coche se detenía en un semáforo en rojo, Leonard miró a los coches que pasaban. Sus pensamientos se remontaron a sus días de juventud, cuando él también había tenido que enfrentarse a palabras venenosas y miradas frías. El mundo había sido diferente entonces, pero en algunos aspectos no había cambiado en absoluto. Pensó en las peleas de las que había salido airoso, los insultos que había soportado y la silenciosa resiliencia que había desarrollado a lo largo de toda una vida. No había sido fácil, nunca lo fue, pero había sobrevivido. Ahora, allí estaba de nuevo, enfrentándose a otra batalla. Solo que esta vez, no era él quien tenía que aprender. Era el chico. Y tal vez, aún más, era la madre. La luz se puso en verde y Leonard pisó el acelerador. El coche avanzó a paso firme, la comisaría estaba a unas pocas manzanas de distancia. El edificio familiar apareció a la vista, pero Leonard no estaba seguro de qué esperar una vez que llegara allí. Los cargos se mantendrían, pero las consecuencias, el modo en que se desarrollarían las cosas, aún no estaban claras. ¿Isen lo entendería? ¿Escucharía? ¿O la voz de su madre lo ahogaría todo, arrastrándolo aún más hacia su mundo de excusas y enojo? Leonard suspiró profundamente, con la mente acelerada. Quería creer que el chico podía cambiar,
pero hacía mucho tiempo que había aprendido que no todo el mundo estaba dispuesto a dejar ir su ira o abrir los ojos a la verdad. Había visto a gente aferrarse al odio con ambas manos, incluso cuando éste los arrastraba hacia abajo. Cuando el coche entró en el aparcamiento de la estación, Leonard se detuvo en un espacio cerca de la entrada. Se quedó sentado un momento, con el motor en marcha, mientras sus pensamientos daban vueltas. No había una respuesta clara, ninguna resolución sencilla. Nunca la había. Pero había una cosa que Leonard sabía con certeza: Ethan tenía que afrontar las consecuencias, no para arruinarlo, sino para darle la oportunidad de crecer y aprender. Y Linda, a pesar de todos sus gritos y protestas, tenía que afrontar esas mismas consecuencias. Leonard apagó el motor y permaneció sentado en silencio unos segundos más, dejando que la quietud lo invadiera. Luego, respirando profundamente, abrió la puerta del coche y salió. Había hecho lo correcto. Ahora, le tocaba al resto del mundo ponerse al día. Mientras caminaba hacia la estación, Leonard sintió una extraña mezcla de esperanza y resignación arremolinándose en su pecho. Tal vez, solo tal vez, hoy sería el comienzo de algo diferente para Ethan. O tal vez sería solo otro día en una interminable serie de batallas. El tiempo lo diría. Por ahora, Leonard se mantendría firme, como siempre lo había hecho. La comisaría se alzaba ante él, desolada y estéril. Las luces brillantes eran casi demasiado frías, demasiado duras. Leonard entró y golpeó ligeramente el suelo de baldosas con su bastón mientras la puerta se cerraba tras él. El murmullo de las conversaciones tranquilas y el ocasional crujido de los papeles llenaban el aire, pero para Leonard todo eso se desvanecía en un segundo plano. Su mente permanecía fija en todo lo que había sucedido y en el peso de lo que estaba por venir. Leonard sintió el peso del día sobre él cuando entró en la comisaría. En la recepción, el oficial Daniels lo notó y asintió respetuosamente. «Señor Brown, gracias por volver», dijo en tono neutral pero cortés. «Todo está en marcha, pero ha habido una complicación». Leonard frunció el ceño y se apoyó ligeramente en su bastón mientras se acercaba. «¿Qué tipo de complicación?». Daniel suspiró y miró hacia el otro extremo de la estación, donde varios oficiales se habían reunido cerca de una sala de detención. La madre de Ethan, Linda Parker. No se está tomando esto muy bien. Ha sido poco cooperativa, por decirlo menos. Leonard siguió la mirada de Daniels hacia la sala de espera. Incluso desde la distancia, la voz de Linda se escuchó por toda la estación, aguda, enojada y llena de frustración. Suspiró profundamente, sintiendo un peso cada vez mayor en el pecho. Esto no iba a ser fácil. Pensé que no lo haría, dijo Leonard en voz baja. No parecía del tipo que deja pasar las cosas. Daniel se asintió con tristeza. Intentamos razonar con ella. Le explicamos la situación, que Ethan probablemente tendría que hacer servicio comunitario y recibir terapias y presentas cargos, pero no le gustó oír eso. Leonard volvió a mirar hacia la sala de espera, donde la voz de Linda seguía aumentando. Supongo que será mejor que me ocupe de ello, entonces, dijo. Mientras caminaban por el pasillo, los gritos de Linda se hicieron más fuertes. Cuando llegaron a la sala de detención, su furia estaba a la vista de todos. «Esto es una locura», gritaba, con el rostro enrojecido por la ira y las manos apretadas en puños. «No pueden arrestar a mi hijo por algo tan insignificante. No lastimó a nadie. Todo esto es un malentendido, y ustedes lo saben». Ethan estaba sentado encorvado en un rincón de la habitación, con las manos esposadas delante de él. La bravuconería que había mostrado en el parque había desaparecido, sustituida por un miedo silencioso mientras veía a su madre derrumbarse. Dos agentes estaban cerca, intentando calmar a Linda, pero ella no estaba dispuesta a aceptarlo. «¿Sabes quién soy?», exigió Linda, alzando la voz. «No puedes tratarme así. Y mi hijo no es ningún criminal».
Este hombre, señaló con el dedo a Leonard cuando entró en la habitación, está convirtiendo esto en algo que no es. Está tratando de arruinarnos y todos ustedes están de acuerdo con eso. Leonard dio un paso adelante, con expresión firme pero cansada. Señora, comenzó con tono mesurado, no estoy tratando de arruinar a nadie. Su hijo tomó sus propias decisiones. Los ojos de Linda brillaron de furia. ¿Opciones? Es solo un niño. No sabía lo que estaba haciendo. Eres tú quien intenta actuar como si fuera una especie de matón. Lo único que hizo fue empujarte y ahora lo estás haciendo estallar como si fuera un crimen. Leonard la miró con calma y el peso de sus años le dio la fuerza para mantener la voz firme. Empujar a alguien es un delito, señora, dijo con firmeza. No solo dijo palabras. Me puso las manos encima. Usted lo sabe. La cara de Linda se puso aún más roja y apretó los puños con más fuerza. Ustedes son todos iguales, espetó. Creen que pueden destruir la vida de alguien simplemente porque no les gusta cómo actúa. Jason no se merece esto, y no me quedaré aquí y dejaré que le hagan esto. El oficial Daniels dio un paso adelante y respiró profundamente antes de hablar. Señora, debe calmarse. Esto no ayuda a su hijo. Pero Linda no se calmaba. Su ira crecía aún más y su voz se volvía más estridente con cada palabra. No me calmaré. No voy a permitir que ustedes arruinen el futuro de mi hijo por las quejas de un anciano. Esto es acoso. Esto es. Señora, interrumpió Daniels, ahora con un tono más firme. Si no se detiene, empeorará las cosas. Necesitamos que se haga a un lado. Linda se volvió hacia él con los ojos desorbitados. Peor. Peor. ¿Crees que te tengo miedo? ¿Crees que puedes manejarnos así y que lo aceptaremos? Te quitaré tu placa. Demandaré a todo el departamento. No sabes con quién estás tratando. Leonard sacudió la cabeza y suspiró profundamente. Todo aquello le resultaba demasiado familiar, la negativa a asumir la responsabilidad, la sensación de tener derecho a todo, la creencia de que las reglas no se aplicaban a personas como ella. Lo había visto antes, en diferentes rostros en diferentes momentos, y siempre conducía al mismo resultado. Daniels le dio una última advertencia, con voz tranquila pero firme. Señora, esta es su última oportunidad. De un paso atrás o tendremos que detenerla. Linda, demasiado enfurecida como para oír razones, dio un paso adelante y señaló con el dedo el pecho de Daniels. No te atrevas. ¿Amenazarme? La voz de Linda se convirtió en un grito penetrante. Me quitarán tu trabajo por esto. No me iré a ningún lado hasta que dejes ir a mi hijo. ¿Y si no lo haces? Antes de que pudiera terminar, el oficial Daniels asintió rápidamente y otros dos oficiales se acercaron. Rápidamente tomaron a Linda de los brazos mientras ella soltaba un fuerte grito de indignación. No pueden hacer esto. Los demandaré a todos. Quítenme las manos de encima, gritó, agitándose para liberarse de su agarre. Desde su asiento en la esquina, Ethan observó la escena, pálido y horrorizado. Mamá, detente. Por favor, detente, suplicó con voz temblorosa. Pero Linda no la escuchaba. Luchó contra los oficiales mientras le ponían las esposas en las muñecas y sus furiosas protestas resonaron en la comisaría. Esto no ha terminado. ¿Me oyes? Esto no ha terminado, gritó mientras la llevaban hacia la zona de detención. Mientras la voz de Linda se desvanecía en el pasillo, Ethan se desplomó en su silla. Su rostro estaba pálido, su confianza había desaparecido por completo. Miró a Leonard, sus ojos abiertos llenos de confusión y miedo. No quise que esto pasara, susurró, su voz apenas audible. Leonard se paró cerca de la puerta, observando al chico de cerca. Su mirada era firme, ya no llena de ira o frustración, sino de una comprensión silenciosa. El desafío que alguna vez mostró Ethan había desaparecido,
reemplazado por la mirada de un chico que finalmente comprendía el peso de sus acciones. No se trata de lo que quisiste decir, hijo, dijo Leonard suavemente, con voz firme. Se trata de lo que hiciste. Isen asintió lentamente y bajó la mirada al suelo mientras comprendía la realidad de la situación. El peso de todo aquello lo oprimía, pesado e innegable. El oficial Daniel se acercó a Leonard, con expresión cansada pero agradecida. La procesaremos, dijo, suspirando profundamente. Lamento que haya tenido que llegar a esto. Leonard asintió, con el corazón apesadumbrado. Algunas personas no quieren ver la verdad, agente, dijo en voz baja. Hiciste lo que tenías que hacer. Daniels miró hacia la dirección en la que habían llevado a Linda y su voz tenía un dejo de resignación. Es algo muy duro de ver. Tal vez esto sea una llamada de atención para él. Leonard volvió a mirar a Isen, que tenía los hombros hundidos y la mirada fija en el suelo. Eso espero, respondió Leonard, con voz pensativa. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la estación, con el peso de la mañana todavía en la mente. Cuando Leonard salió a la brillante luz del sol de la mañana, se detuvo un momento para contemplar el mundo que lo rodeaba. El día parecía tranquilo, incluso pacífico, pero sabía que los acontecimientos de las últimas horas no habían terminado realmente, ni para Isen, ni para Linda, ni para él mismo. Aún así, había hecho lo correcto. Se había mantenido firme, incluso cuando era difícil. Unos días después, el parque estaba tal como Leonard lo recordaba, tranquilo y sereno. El sol estaba bajo en el cielo y arrojaba una cálida luz dorada sobre el césped. El suave susurro de las hojas y el sonido de las risas de los niños cerca de la fuente proporcionaban un fondo apacible. Leonard estaba sentado en su banco habitual, con el bastón apoyado a su lado, observando cómo el mundo se movía lentamente a su alrededor. Los acontecimientos de la semana aún persistían en su mente, aunque el paso del tiempo había aliviado un poco la tensión. El arrebato de Linda, el miedo de Isen, las acusaciones, todo se había desatado como un torbellino. Pero ahora, en la calma del parque, Leonard permitió que esos recuerdos se asentaran, contento de dejar que el momento pasara al pasado. Mientras observaba a un grupo de niños que jugaban junto a la fuente, Leonard notó que una figura se acercaba por el sendero. Caminaba despacio, pausado y vacilante, como si no estuviera seguro de lo que vendría después. Leonard entrecerró los ojos ligeramente y, cuando la figura se acercó, reconoció a Isen. El chico parecía diferente ahora. La arrogancia que una vez lo había impulsado había desaparecido. Sus pasos eran mesurados, su postura más pequeña, humilde. Se detuvo a unos pocos pies de Leonard, de pie torpemente con las manos metidas en los bolsillos. Señor Brown, dijo Isen en voz baja, con una voz mucho más suave que durante su último encuentro. Leonard asintió con expresión tranquila pero vigilante. Dicen. Hubo una larga pausa, el espacio entre ellos se llenó de palabras no dichas. Isen cambió el peso de un pie al otro, bajó la mirada. Finalmente, respiró profundamente y volvió a hablar. Solo quería decir que lo siento, dijo, las palabras vacilantes pero sinceras. Miró a Leonard, buscando una respuesta con los ojos. Por todo. Por lo que dije. Por lo que hice. Estuvo mal. Leonard no respondió de inmediato y dejó que las palabras del chico quedaran flotando en el aire. Podía ver la sinceridad en el rostro de Isen, no era algo que sintiera que tenía que decir. Era un sentimiento de remordimiento genuino, del tipo que solo surge después de enfrentar el peso total de las propias acciones. Lo agradezco, dijo Leonard por fin, con voz firme. Cuesta mucho admitir que uno se equivoca. Isen asintió lentamente y bajó la mirada al suelo. Antes no lo entendía, dijo en voz baja. No me había dado cuenta de lo complicado que era todo. Lo que dije. Lo que hice. Pero, ahora lo entiendo. De verdad que lo entiendo.
Leonard lo observó con atención y notó el cambio en la actitud del chico. No era el mismo chico que se había burlado de él y le había lanzado piedras, que lo había empujado sin pensarlo 2 veces. Era alguien que se había visto obligado a enfrentarse a sí mismo y estaba tratando de encontrarle sentido a la situación. Leonard observó a Eisen con atención y vio que el chico se enfrentaba a sí mismo de una manera en la que probablemente nunca lo había hecho antes. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Leonard con suavidad, apoyándose en su bastón. Eisen suspiró, sacó las manos de los bolsillos y se cruzó de brazos. Bueno, me sentenciaron. Me dieron 200 horas de servicio comunitario. Voy a hacer trabajos de limpieza en la ciudad y tengo que ir a sesiones de terapia. Dijeron que se supone que me ayudará a lidiar con mi ira. Leonard asintió lentamente. Eso suena justo. El rostro de Eisen se suavizó un poco y una pizca de alivio se dibujó en sus rasgos. Sí, lo es. Es mejor de lo que pensé que sería. Honestamente, supongo que tuve suerte. Hubo una pausa y luego Eisen volvió a mirar a Leonard, con una expresión cada vez más seria. Yo también quería contarte sobre mi mamá. Los ojos de Leonard se entrecerraron levemente, pero permaneció en silencio, dejando que el chico continuara. Ella, todavía está bastante enojada. Está luchando contra los cargos que le imputaron por resistirse a la policía. Cree que puede librarse de esto, pero, no sé, hombre. Eisen sacudió la cabeza, una sombra de frustración cruzó su rostro. Ella no cree haber hecho nada malo. Sigue culpándote a ti, a la policía y a todos menos a ella misma. Leonard exhaló profundamente. La noticia no le sorprendió, pero aún así sintió la familiar punzada de decepción. Eso suena bastante bien, dijo en voz baja. Algunas personas no quieren enfrentarse a la verdad. Eisen asintió y su rostro se ensombreció. Sí. Traté de hablar con ella sobre eso, ¿sabes? Traté de explicarle cómo sucedieron las cosas y cómo necesita dejarlo ir. Pero ella no me escucha. Nunca lo hace. Un silencio largo y pesado se extendió entre ellos. Leonard podía ver el peso que Eisen soportaba, la frustración, la impotencia de ver a alguien cercano a él negarse a cambiar. Lo había visto en otros antes, y le dolía ver al chico luchar con eso ahora. Pero luego Eisen añadió, con voz suave pero decidida, no voy a ser como ella. He estado pensando mucho desde ese día y no quiero vivir mi vida culpando a los demás por mis problemas. No es así como quiero ser. Leonard asintió lentamente, y su corazón se ablandó ante las palabras del muchacho. Es un buen comienzo, hijo. El hecho de que veas eso, de que quieras ser mejor, es algo que mucha gente jamás se dará cuenta. Eisen sonrió levemente, con los ojos llenos de gratitud. Te lo debo, señor. De verdad. Si no hubieras presentado cargos, si me hubieras dejado salirme con la mía, no habría aprendido nada. Probablemente habría seguido haciendo las mismas estupideces. Hizo una pausa y su voz se volvió más tranquila. Gracias. Leonard lo miró durante un largo momento antes de asentir. No me debes nada, Eisen. Lo que hagas a continuación, eso es asunto tuyo. Pero espero que sigas por este camino. Es mejor que el que seguías antes. La sonrisa de Eisen se hizo un poco más amplia, aunque todavía tenía un dejo de tristeza. Sí, lo haré. Lo estoy intentando. Con eso, Eisen cambió de posición de nuevo, claramente inseguro de si debía decir más o si ya había dicho demasiado. Al percibir la incomodidad del chico, Leonard decidió aliviarlo. Estarás bien, dijo Leonard suavemente, con un tono tranquilizador. No va a ser fácil, pero si sigues intentándolo, estarás bien. Eisen asintió y sintió alivio. Gracias, señor Brown, dijo antes de darse la vuelta para marcharse. Se alejó caminando lentamente, con una postura más relajada que cuando llegó. Leonard lo vio irse y una extraña sensación de esperanza floreció en su pecho.
El camino que Isen tenía por delante sería largo y no había garantías. Pero por primera vez, Leonard creyó que el chico tenía una verdadera oportunidad de cambiar. Mientras Isen desaparecía por el sendero, Leonard se recostó en el banco y dejó que el calor del sol de la mañana lo cubriera. El parque volvió a sentirse en paz, no solo por el entorno tranquilo, sino por saber que, a veces, la gente puede cambiar, incluso cuando parece imposible.